Buenos días a todos y todas. El Comité Asesor Técnico Interorganizacional sobre el Abuso Sexual Infantil, en el marco del Día del Niño, les da la más cordial bienvenida a este espacio donde presentaremos los datos más recientes sobre la situación del abuso sexual infantil en Honduras. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, invitados especiales, así como también de las organizaciones integrantes del comité y de manera muy especial a las niñas, niños y jóvenes que nos acompañan en este día. A continuación, cedemos la palabra al abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa ante el comité, quien compartirá los hallazgos y datos de la situación actual del abuso sexual infantil en el país. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Hoy 10 de septiembre, día en que se celebra el Día del Niño y la Niña en Honduras, un día que nos recuerda que como niños, niñas tienen derecho a ser felices, a jugar, a celebrar, a desarrollarse, a educarse en bienestar, pero nos recuerda también y nos lleva a la reflexión que la niñez se ha vuelto un grupo muy vulnerable en el país, donde lamentablemente el sistema se ha encargado de olvidarse, de desatender y de dejar de apoyar a la niñez hondureña. Y mucho pues aborda el tema de que la niñez, al no ser un grupo que vota, un grupo de interés para el rubro político, queda en el olvido. Y hoy deberíamos de estar celebrando y deberíamos de estar haciendo actividades donde nos recuerde la importancia de la niñez y de que sea feliz, pero como organizaciones de sociedad civil que conformamos este comité técnico asesor, nos obliga a desarrollarnos la pregunta que si es necesario mejor plantearle al gobierno la situación actual y plantearle a todas las personas que nos ven esa realidad que vivimos como organizaciones tratando de mejorar la situación del país. El día de hoy, pues la idea es traerles a ustedes de manera muy breve la situación actual desde un panorama muy general y sobre ese compromiso que tenemos como organizaciones de sociedad civil para combatir uno de los fenómenos que más crisis genera, pero que lamentablemente se mantiene en el silencio, y es el tema del abuso sexual infantil. Si vamos a la siguiente. Desde nuestros campos de trabajo y acción dentro de la sociedad civil y desde el comité, hemos encontrado ciertos problemas dentro de las instituciones del sistema de justicia cuando se trata de una víctima vulnerable, una víctima de abuso sexual infantil. En primer lugar, la que siempre se menciona, pero poco se trata, el tema de la revictimización. La víctima usualmente no es vista como una persona dentro del proceso, sino más vista como un medio de prueba. Y eso provoca que muchas veces nuestros operadores de justicia generen esa revictimización constante, haciendo que el niño y la niña esté recordando esa situación tan triste e impactante que ha marcado su vida, producto de que no tenemos un sistema que evite ese grado de vulneración. La falta de protección, lamentablemente las víctimas que llegan y ponen su denuncia no tienen una correcta o un correcto seguimiento por parte de las autoridades, de los operadores de justicia, no se cuenta con el recurso humano suficiente y genera esa falta de protección, genera esa falta de seguimiento y acuerpamiento a las víctimas, y eso pues obviamente provoca que muchas veces renuncien al proceso judicial, y al final el que sale mayormente beneficiado o favorecido es el agresor. Lo que siempre hemos venido mencionando desde que se conformó el comité en el año 2021 y desde antes de nuestros trabajos que hemos hecho de manera independiente, una investigación débil, una investigación que dura mucho tiempo, una investigación que puede tardar 1 o 2 años, producto de que no hay un enfoque real, no hay estrategias, no hay políticas
para investigar el delito de abuso sexual infantil plenamente. Y eso también hace que la víctima y su familia se desmotiven y se desalienten de continuar en el proceso. Y esto también impacta mucho en el recurso insuficiente. No hay presupuesto, nunca hay presupuesto para la niñez. Mucha burocracia, falta de expertos, no hay expertos suficientes en el país para atender la crisis actual que vivimos de abuso sexual infantil. Solo un ejemplo, actualmente dentro del Departamento de Clínica Forense, de Medicina Forense, que es el encargado de hacer el análisis psicológico, el análisis psiquiátrico que necesitan las víctimas de abuso sexual infantil, solo tenemos 12 psicólogos forenses a nivel nacional y 5 psiquiatras forenses también. Y pues con eso no se puede dar respuesta a toda la necesidad que existe en materia de abuso sexual infantil. Solo 2024 cerró con más de 2.000 denuncias. Eso pues nos lleva a pensar de que no se cuenta con el recurso suficiente. Y estos psicólogos y estos psiquiatras no solo ven casos de abuso sexual infantil, sino que también ven a cualquier persona que un juez determine o un fiscal determine que debe de ser sometido a una evaluación psicológica o psiquiátrica. Y bueno, una situación de atención inadecuada, no hay psicólogos especializados para atender a los menores durante todo el proceso, acompañarlos, mantener esa situación de estabilidad, pues eso también hemos identificado nosotros como los problemas graves de coordinación y gestión dentro del Ministerio Público. Hablemos de presupuesto, porque siempre hablamos nosotros de presupuesto porque aquí es donde se evalúa la verdadera voluntad política del gobierno hacia la resolución de problemas. Hemos encontrado nosotros que ha habido una mejora en el presupuesto a raíz de que la Secretaría de la Niñez ya fue ascendida a una secretaría, ya tiene una silla dentro del gabinete del Poder Ejecutivo, pero hemos visto que tiene sus altibajos, ¿verdad? Dentro de la Secretaría de la Niñez hemos visto que más bien ha habido una disminución de presupuesto. En 2024 se le disminuyó 40 millones de lempiras. Para este 2025 se aprobó un monto un tanto superior, pero todavía hay desafíos. Asimismo, el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores también se ha mantenido con un presupuesto pues bajo para atender también la situación de los menores infractores. Sabemos que la juventud en Honduras es un blanco fácil del crimen organizado y muchos de estos niños y niñas están en este momento en estos programas que no tienen el presupuesto suficiente para reinsertarlos y rehabilitarlos y volverlos ciudadanos de bien. Y un tema comparativo rápido también para que vean ustedes la voluntad y las necesidades donde están enfocadas. En el presupuesto de este año 2025, para la Secretaría de Planificación en el rubro de la publicidad, el presupuesto es 3 veces más alto que el de la misma Secretaría de la Niñez. CENAF con un presupuesto de 291 millones de lempiras, comparado con los 633 millones que se le asigna a temas de publicidad a la Secretaría de Planificación. Entonces ahí es donde estamos viendo dónde es que está el verdadero interés y la verdadera voluntad de nuestro gobierno. Si me ayudan con la siguiente. En tema de denuncias por abuso sexual infantil, en 9 años se han registrado 17.352 denuncias. Pero todos estamos claros y los estudios nos los han dicho, la cifra oscura, aquellos que no pueden o no llegan a denunciar, es mucho más alta que este número. Hemos visto nosotros que se ha mantenido esa línea de registro de denuncias a lo largo de estos 9 años. Si hablamos de incidencia por departamento, nos preocupa mucho, ¿verdad? Lo que pasa en Islas de la Bahía, lo que pasa en Atlántida, en Comayagua, lo que pasa en El Paraíso, Choluteca, y decirles que la tasa de incidencia o la tasa por abuso sexual infantil es más alta en departamentos como Islas de la Bahía, Atlántida, Comayagua, que el mismo Francisco Morazán, que es el que registra mayor recepción de denuncias. O sea, el problema del abuso sexual infantil no se centra únicamente
en las 2 ciudades grandes, sino que el problema está a nivel nacional. Esto es una crisis nacional que estamos viviendo en este momento, pero de la cual no se está haciendo o no se está diciendo nada por parte del gobierno y de sus acciones para prevenir y combatir este fenómeno criminal. Si hablamos de edades, lamentablemente hay que decirlo, entre 2021 y 2024, las edades más afectadas por el abuso sexual infantil es entre 8 y 15 años. Ojo con esto, padres de familia, maestros, maestras de escuela. Nuestros niños entre 8 y 15 años son los que usualmente son más susceptibles a ser víctimas de abuso sexual infantil. Hay que prestar sumo cuidado en materia de prevención e identificación de estos casos para evitar, ¿verdad?, situaciones que pues generen un mayor impacto en estos niños y niñas. Asimismo, con los datos que hemos revelado, entonces se registra casi 8 o 9 denuncias diarias por abuso sexual infantil. Estamos hablando que en promedio, cada casi 5 horas, se está registrando una denuncia por abuso sexual infantil en Honduras. Cada 5 horas, 4 horas 52 minutos. Esto es algo que también nos debe de preocupar. Eso es algo que también los candidatos deben de estar mencionando en sus planes de gobierno, porque la niñez es un elemento esencialmente importante en esta sociedad y es algo que tenemos que atender. Y aparte, lo más crítico acá es que cada 4 horas con 52 minutos estamos hablando que hay una denuncia, pero la impunidad en este delito es del 92%. Alcanzamos el porcentaje más alto de los últimos 8 años. Esto es algo grave, esto es crisis, esto es algo que se debe de hablar, esto es algo con lo que debemos de evaluar nuestros gobiernos porque están desatendiendo la situación de la niñez. Honduras se ha vuelto un paraíso para los pedófilos, para los abusadores, para los tratantes, y esto es algo que se debe de decir públicamente y de manera contundente para que se tomen acciones. Acá un ejemplo claro de lo que vive la niñez víctima de abuso sexual infantil. La verdad es que reconocemos el trabajo que se hace por parte de los técnicos, los peritos, los médicos, los fiscales, que con lo que tienen tratan de hacer las cosas de la mejor manera, pero lamentablemente sin recurso suficiente. Aunque a veces se entiende que el dinero ahí está, pero es que no llega a donde debería de estar. Vean ustedes, aquí es donde un niño es evaluado físicamente y donde nos damos cuenta que es evaluado en una oficina donde es desnudado. Y lo único que lo separa de los demás escritorios donde están el demás personal de medicina forense son 2 libreros. Y el niño es expuesto a esta situación. O sea, entendamos que ser víctima de abuso sexual infantil es algo que marca de por vida. No solo por el hecho que cometió el agresor, sino que lo que se viene después. Lo que el sistema genera con esa revictimización constante y crítica en el niño. ¿Qué es lo que logramos nosotros como sociedad civil, como miembros del comité que incidimos? Usen al menos los mecanismos que sí sirven, lo que tenemos en el país al menos para darle un mejor tratamiento a las víctimas de abuso sexual infantil, para evitar esa revictimización, evitar que nosotros seamos los que fomentemos mayor daño en ese niño o en esa niña. Tenemos cámaras GESEL en Honduras, que es un espacio más idóneo, donde hay una atención especializada, una psicóloga es la que lo interroga y no es un juez o un fiscal que desconoce cómo se debe tratar un niño de 2 años que es víctima de abuso sexual infantil, un niño de 5 o una niña de 7. Es ahí donde se toman esas declaraciones, donde el niño solo va por única vez a declarar lo que pasó y esa declaración es la que se va a utilizar en todo el proceso y el niño no se va a volver a someter a ese nivel de estrés y temor de estar declarándole o estar diciéndole a personas que no conocen lo que ocurrió durante esa acción que se cometió o esa agresión que se cometió en contra de él. Y lo que procuramos con esto, por ejemplo, de usar las cámaras GESEL es que el niño tenga que pasar por este tipo de situaciones, donde tenga que llegar, en el caso de Tegucigalpa, a una fiscalía de turno, donde el padre o la madre tiene que ir, donde todo el mundo va a presentar una denuncia y que tenga que explicarle desde la recepción del lugar qué es lo que ocurrió y qué es lo que le ha pasado al niño para que él pueda remitirlo a quien corresponda. ¿Se imagina el dolor en un padre, en una madre y estar escuchando a un niño las veces que su papá o su mamá tiene que estar repitiendo lo que le sucedió y que está buscando justicia?
En ese sentido, creo que ese dolor, ese trauma, es algo que no, es muy difícil reparar. Y eso es lo que vive un menor o una menor que no es tratada de manera de acorde a la situación, y cuando la sociedad civil no puede acompañar en muchos de los casos. Y esto es lo que vive, ¿verdad? Llega a un espacio público donde hay muchas personas a exponer lo que le sucedió, un espacio que no es idóneo, no es un espacio donde un niño se siente, donde va a declarar libre y espontáneamente lo sucedido, más bien genera más estrés en él. Pero el problema, tenemos cámaras GESEL, sí, son 20 a nivel nacional, pero solo 12 funcionan. Y no, las 12 no funcionan de manera óptima, pero tenemos esas cámaras GESEL. Hay que reconocer que los fiscales, los jueces han entendido la importancia del uso de las cámaras GESEL. Por ejemplo, en 2024 se tomaron 390 declaraciones en cámaras GESEL de 413 requerimientos fiscales. O sea, se utilizó casi en un 95% las cámaras GESEL en requerimientos sobre abuso sexual infantil. Pero el reto es que son 2.137 denuncias que se recibieron en ese año 2024. O sea, hay muchos niños y niñas que todavía no se les ha hecho justicia. Entonces, eso es lo que nosotros como sociedad civil estamos procurando incidir, hacer presión para que esto no se vuelva la regla, que la impunidad no sea la regla en el país y que tengamos acceso a la justicia para nuestros niños y niñas y de la manera más eficiente posible. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Nelson Castañeda por esta información que nos ha presentado este día. A continuación, cedemos la palabra al abogado Saúl Chacón, representante de Casa Alianza Honduras, quien dará lectura al pronunciamiento oficial de este comité. Bien, mucho gusto. Buenos días a todos. Que tengan, ¿verdad?, en mente de que estamos conmemorando el Día del Niño, pero como miembros del Comité Interorganizacional sobre el Abuso Infantil nos pronunciamos sobre esto. En el marco del Día del Niño, instamos acciones urgentes para proteger a la niñez hondureña del abuso sexual. Y bien, como Comité Asesor Técnico sobre el Abuso Sexual Infantil, conformado por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de la niñez, alzamos nuestra voz para instar al Estado hondureño acerca de acciones concretas que sean urgentes y que sean sostenidas, que garanticen entornos seguros para los niños, las niñas y los adolescentes. Nuestro compromiso es claro: reducir la impunidad en los casos de abuso sexual infantil mediante una estrategia que promueva el aumento de la denuncia y referencia de los casos, así como el cumplimiento efectivo de la ley y protección integral a la infancia. Reconocemos y valoramos los avances logrados hasta este momento, en coordinación con el Ministerio Público, especialmente en el establecimiento de mecanismos para mejorar la atención de los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual infantil. El Ministerio Público ha demostrado voluntad y apertura para trabajar en el comité. Sin embargo, es evidente que se requiere un mayor respaldo presupuestario, técnico y de coordinación interinstitucional para responder de manera integral y sostenida ante esta problemática. Algunas de las acciones que requieren atención urgentes son: tenemos un punto. En algunas ocasiones las víctimas enfrentan revictimización y abandono institucional. Segundo, en su mayoría las investigaciones, pese a los esfuerzos del Ministerio Público, siguen siendo lentas e insuficientes debido a las limitantes estructurales. También, la atención debe mejorar aún más para evitar a toda costa el daño emocional. La falta de recursos humanos y técnicos en las instituciones puede causar desaliento para realizar las denuncias y limita la respuesta. Según cifras oficiales del Ministerio Público, 2.137 denuncias de abuso sexual infantil se registraron en 2024 y 344 han sido registradas como nuevas denuncias en este primer semestre del año 2025.
Estas cifras reflejan una realidad alarmante que exige respuestas inmediatas. Por ello, exigimos a las autoridades asuman con determinación su rol en la garantía de los derechos de los niños, abordando con urgencia las deudas históricas y fortaleciendo integralmente los sistemas de prevención, protección y acceso a la justicia, incrementando sustancialmente, asimismo, el presupuesto destinado para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y así también al Ministerio Público, de modo que ambas instituciones cuenten con todos los recursos humanos, técnicos y financieros para dar una respuesta real, efectiva y sostenida en todas las formas de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes. La niñez no puede esperar. Cada día que pasa sin una acción, más vidas se ven afectadas y como comité reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Honduras donde la infancia sea protegida, escuchada y respetada. Tegucigalpa, Municipalidad del Distrito Central, 10 de septiembre de 2025, Comité Asesor Técnico Interorganizacional sobre el Abuso Sexual Infantil. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Saúl Chacón, quien dio lectura de este pronunciamiento. Ahora queremos dar un espacio muy especial a Karen Vanessa Anariba como representante de los padres y madres, quienes son el primer núcleo protector de la niñez. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos en general y feliz Día del Niño a cada uno de los que están aquí y a todo Honduras. Queremos vivir sin miedo, protección y justicia para todos los niños. Hoy nosotras como madres de familia alzamos nuestras voces por el bienestar de nuestros hijos e hijas. Pedimos al Estado que cuide de nuestra niñez hondureña, que cumpla las leyes y dé seguridad a nuestras comunidades. Necesitamos escuelas y centros de salud donde estén seguros, sin miedo ni abuso, y donde se les trate con respeto. Queremos que ellos crezcan, aprendan y jueguen en un ambiente lleno de paz, respeto y oportunidades. Sabemos que muchos niños y niñas sufren abusos sexuales, muchas veces en silencio y sin justicia. Esta violencia les roba la infancia y debe terminar ya. No queremos más promesas vacías, queremos acciones reales y urgentes que los protejan. Recordamos a las autoridades que nuestros niños y niñas son el presente y el futuro de Honduras. Si no los cuidan ni les brindan oportunidades, el país no podrá avanzar. Pedimos compromiso, inversión y resultados. Queremos que ellos crezcan sanos, soñadores, para que ellos en el futuro trabajen por una Honduras mejor, pero hoy necesitamos que nos escuchen. No más silencio, no más violencia y no más abandono. Con este espacio reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada para prevenir y atender el abuso sexual infantil en Honduras. Agradecemos nuevamente su presencia y los invitamos a seguir visibilizando esta realidad que nos convoca a todos y todas. Que tengan un excelente día y feliz Día del Niño.